Bienvenidos, espero que estén de la mejor manera, ¿no es cierto?, disponibles para escucharnos en los próximos minutos. ¿Saben lo que le vamos a presentar? Lo que está haciendo la Universidad Católica de Valparaíso en el trabajo de la docencia, de la investigación, ¿no es cierto? Todo eso confluye en los próximos minutos, de la cultura también, luego con Verónica Muñoz, que ya la tengo ahí conectada virtualmente. Hoy día vamos a hablar con la Escuela de Ingeniería Industrial, con Víctor Leiva, estadístico de profesión, y lo vamos a hacer en torno a la quinta revolución industrial. ¿Ha escuchado hablar de eso? Relacionada con la industria 5.0, la ingeniería 5.0, más ampliamente a una sociedad 5.0, de la mano con los datos, con la Big Data, ¿no? Con la oportunidad digital que nos ha abierto la pandemia, como todos sabemos, con la inteligencia artificial y con los nuevos tiempos. Digno de análisis con este especialista y bueno, espero que sea muy bien recibido, digamos, en los próximos minutos con este tema. A quedarse con nosotros. Primero, identificamos a UCB Televisión en la señal de Santiago, de Valparaíso, de Puerto Montt y también de La Serena. Esta es una programación cultural entretenida, canal digital abierto. UCB Radio 103.5 FM es la señal local que tenemos, pero también a través de ucbradio.cl para todo el país y el mundo. La estructura es música 80-90, también muy buena compañía, siempre en vivo, programas en vivo. Muchos se están haciendo también desde teletrabajo, o sea, desde los distintos hogares, ¿no? Pero indudablemente hacemos programas en vivo que nos interese destacar nuestra quinta región para mostrar cuál es nuestra realidad. Vamos entonces ahora sí a comenzar con Verónica. Ya está habilitada ahí virtualmente. ¿Cómo estás, Verónica? Bienvenida. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien. Te tengo omnipresente, como te das cuenta. Bienvenida. Los viernes revisamos el acontecer cultural de nuestra quinta región. Hoy, 50 años del Instituto de Música, ¿me contabas, Vero? Sí, este año nuestro Instituto de Música está cumpliendo 50 años formando profesores que se dedican, por supuesto, a la primera enseñanza de la música, pero también a intérpretes en distintas disciplinas, piano, guitarra, batería, percusión, entonces composición. Así que estamos muy contentos, va a ser un año en ese sentido muy alegre, no deja de ser relevante, medio siglo ya en la escena local, en la escena nacional y también formando profesionales para el mundo. Así que es un motivo de alegría para nosotros este año. Oye, que hacen un excelente trabajo, como tú lo señalas, pero que también queda ese trabajo registrado, entonces es fácilmente explorable, digamos, para que sea visitado. Tú me dirás, aparece abajo, ¿no es cierto?, ¿cómo lo hacemos? Sí, en imuspucb.cl están todas las noticias, parte de la historia de nuestro instituto y también como instituto que forma profesionales y forma creativos, quería contarte un lanzamiento que justamente se hizo hace muy poquito de una agrupación formada por 3 músicos que fueron formados, valga la redundancia, en este instituto. Esta es la agrupación Triángulo de las Bermudas Trío, que está conformada por un contrabajo, batería y teclado o piano, dependiendo de las circunstancias, ¿cierto? Y ellos han lanzado un nuevo disco que surgió en todo este contexto de confinamiento, ¿cierto? Y ellos no dejaron de crear y tiene un nombre muy bonito. Este disco se llama Reencuentro y está formado por 6 temas originales compuestos por ellos y podemos escucharlo, por ejemplo, en Spotify. Ellos se dedican específicamente al jazz y son una agrupación, un trío muy conocido en Valparaíso. Los podemos escuchar o los podíamos escuchar en distintos bares, en eventos importantes, acompañando también algunos festivales. Entonces ahora ellos siguen estando presentes, nos siguen acompañando a través de estas plataformas como Spotify, Google Play, Apple Music. Entonces, una forma fácil de acceder a nuevos sonidos, a nueva música compuesta muy fresquita, recientemente. Qué buena.
Oye, Vero, con esta música y con esta presencia musical porteña que siempre ha estado, ¿no es cierto? Hay algunos que revelan el hecho de por pandemia se ha fortalecido el tema musical, pero Valparaíso, el porteño, tiene una tradición histórica en este ámbito, ¿no es cierto?, de la música que es reconocida a nivel internacional. Valparaíso, cuna de compositores, de músicos, de directores, tenemos todas las agrupaciones musicales que surgen, por ejemplo, desde las universidades, agrupaciones grandes. Tenemos festivales de música como el Darwin Vargas, el Festival de Música Contemporánea, tenemos también encuentros de orquestas juveniles. Entonces hay una rica vida que, si bien quizás se ha manifestado de una forma distinta y quizás en este tiempo de pandemia las redes le han dado una visibilidad y quizás otro alcance que ha permitido que quizás otras zonas del país las hayan conocido, lo cual revela también una rica capacidad de gestión. La vida musical en Valparaíso es de larga data y cabe destacar, por ejemplo, que desde la municipalidad hay todo un proyecto de generar el sello de Valparaíso Ciudad Musical y también hermanarla con otras ciudades de Latinoamérica que también tienen la música como un sello súper relevante en su vida cultural. Entonces Valparaíso sí, efectivamente, es una ciudad, podríamos decir, de músicos, más allá de las precariedades o las situaciones que se hayan vivido en la coyuntura por la que estamos pasando, y que a través de las redes ha logrado más visibilidad a nivel nacional e internacional. Y por cierto, muchos grandes intérpretes o compositores de Valparaíso actualmente se encuentran como embajadores en el mundo. Están también dando a conocer nuestro trabajo, llevando el sello y el nombre de nuestro país a otras latitudes. Sí, hoy, bueno, nos queda súper claro, viene el Día de la Música también, se viene acercando, digamos, al final del año. Nosotros participamos como canal, como universidad también, en la promoción y en la participación directa, y ahí vimos, ¿no es cierto?, una cantidad de bandas, de agrupaciones, de creadores, de músicos, pero de un excelente nivel. Así que nadie diga, ¿no es cierto?, que acá no es una cuna importante y es un escenario, no solamente cuando se puede hacerlo en vivo, digamos, eterno, digamos, de esta conducta musical para tantos talentos que hay aquí en nuestra quinta región. Exactamente, esta vocación musical, como lo dices tú. Y si alguien quiere acceder a documentos, a estudios, yo les recomiendo uno de Valparaíso Creativo en www.valparaisocreativo.cl. Hay un interesante estudio hecho pre-pandemia sobre el protagonismo de agrupaciones locales, no solo de Valparaíso, sino también de la región, y cómo los porteños, los músicos y las intérpretes porteñas tienen relevancia a nivel nacional e internacional, para quien quiera ahí entrar a ver estadísticas o datos mucho más específicos. ¿Queda algo pendiente? ¿Se nos quedó algo en el tintero? Sí, dos cositas muy breves. Recordarles que ya este miércoles comienza el simposio, las sesiones especiales en torno a Dante Alighieri. Recordemos, escritor de la Divina Comedia, este miércoles 9 va a ser la primera sesión, aún están a tiempo de inscribirse en www.pucbsantiago.cl. Ahí pueden encontrar entonces la dirección directa para llegar y efectuar estas inscripciones. Y también contarles que hoy, como siempre, tenemos música. Los viernes están dedicados a la música. Este viernes vamos a estar un poquito más serenos, mucho más tranquilos, con música para relajarnos, con dos compositores maravillosos, Eric Pitarre y Heitor Villalobos. Uno es estadounidense y el otro es brasilero. Así que queremos invitarlos a que puedan visitar nuestro canal de YouTube, que es Cultura PUCB, y ahí revisen y se dediquen un ratito, un momento, una pausa, un paréntesis en medio de todo el quehacer para disfrutar hermosa música interpretada por nuestra Orquesta de Cámara PUCB. Nos hace falta. Gracias, Vero, que tengas un muy buen fin de semana. Próximo viernes siempre nos encontramos en este horario. Ahí nos estaremos viendo, cuídate muchísimo. Gracias, Verónica. Verónica Muñoz, que es la jefa del Departamento de Extensión Cultural de nuestra Universidad Católica de Valparaíso. Para contextualizar nomás, la revolución industrial, que es un proceso de transformación económica, social, tecnológica, se inicia en el Gran Reino de Gran Bretaña en la segunda mitad del siglo XVIII, se extendió posteriormente a gran parte de Europa, América anglosajona y concluye en 1820-1840. Eso es
parte de la historia. ¿Cuál es la revolución industrial 5.0 o la quinta revolución industrial? Es lo que vamos a conversar en los siguientes minutos. Está relacionada con la industria, pero más ampliamente con una sociedad 5.0. Presentamos a la Escuela de Ingeniería Industrial a Víctor Leiva, estadístico de profesión. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Jorge, muy bien, ¿y tú? Bien, pues interesado en este mundo. Estábamos preparando esto de la quinta revolución industrial como tema de fondo, pero aquí nos tropezamos, Víctor, con un sinfín de cosas que desconocemos, que nos abren otras perspectivas, otros conocimientos, a un mundo distinto, un mundo del cual ya estamos insertos. Tú eres informático de profesión, así que perfectamente sabes muy bien. Te escuché también algunas exposiciones, genial, muy contundente, con mucho contenido, y es lo que espero que podamos revisar aquí de manera muy somera, pero muy interesante también para el público. Me llamó la atención, para partir, ¿qué te parece, Víctor, esto de la Big Data y cómo esto aumenta y debilita la democracia? Porque también hay una segregación. ¿Cómo se puede entender eso, Víctor? Sí, súper interesante la conexión que hacías con esta revolución que estamos viviendo en una era de la información, en una era digital, y sobre todo hoy día en pandemia, que muchos de nosotros, sobre todo en mi caso que soy profesor, tenemos que vivir esta realidad virtual que hoy día es transversal a todas las personas desde donde vengan. Una pequeña corrección: yo soy estadístico, estamos fuertemente vinculados a la informática, pero soy estadístico de profesión de la PUC. Sí. Mira, el Big Data hoy día está creando una revolución porque todo el mundo está conectado. Y esta conexión que hoy tenemos, a diferencia de cómo ocurría en el pasado, está generando datos de manera automática e inconsciente. Nosotros, cuando enviamos un email, cuando enviamos una foto, un WhatsApp, cuando enviamos un Twitter, estamos realmente enviando datos. Y toda esa amalgama, ese gran espectro de datos que en su origen estaban fuertemente vinculados a la estadística, que es mi profesión, hoy día se ha hecho transversal y todo el mundo está vinculado a los datos. Entonces este concepto de Big Data, de ahí viene, que no se suele traducir, es curioso, se deja en inglés, ¿no es cierto? No se traduce al español, tiene que ver con, por un lado, grandes volúmenes de datos, de ahí viene el concepto de Big, pero no solamente grandes volúmenes de datos, sino que también tiene que ver con las tres V's o B cortas, que son volumen, por la gran magnitud, variedad, ahí está la gran diferencia con respecto a los datos típicos, ¿no es cierto?, los que se meten en una planilla Excel que se llaman datos estructurados, variedad, ¿no es cierto?, porque tenemos hoy día datos que corresponden a sonidos, datos que corresponden a imágenes, datos que corresponden a textos. Un email es un dato, ¿cierto? Y en tercer lugar, la V de velocidad, porque estos datos se están generando de manera vertiginosa. Cuando hacemos una compra por internet, esa compra es un dato, ¿cierto? Sí. La venta es un dato. Pero aparte de eso, detrás de esa venta, ¿no es cierto?, del valor de la venta, hay unos datos que son los que nos juegan en contra. Cuando dices, yo no quiero que mis datos sean privados, tiene que ver justamente con algo que se llaman los metadatos, que son los datos que están detrás de los datos. Cuando tú envías un email, el email, que es un texto, es un dato, pero también está quién lo envió, desde dónde lo envió, desde qué computador, qué características del computador tiene, la localización geográfica, etc. Esos son metadatos y son los datos más relevantes, que son los que toman las compañías para ofrecernos productos, ¿no es cierto? Perdón, sí. Víctor, es que ahí mismo, no todos los datos o no los datos, digamos, son necesariamente información, ¿no es cierto? Eso hay que interpretarlo. Esa es una tarea súper relevante, ¿no? Sí, muy interesante. Hoy día la gente confunde con mucha frecuencia el concepto de datos e información. Así que has dado ahí en el clavo. Los datos no están procesados. Estos son como la materia prima de la información, que es la que sí se utiliza, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos las edades de todas las personas, esos son datos. Pero cuando tomamos el promedio de esas edades, esa es información. Y son sobre la información que nosotros tomamos decisiones. Entonces, muy, muy interesante ese concepto. Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer con estos Big Data es filtrarlos. Esos datos, de hecho, hablábamos de datos de texto, ¿no es cierto?, de imágenes, de sonidos.
todos esos son datos que están hoy día fuertemente vinculados al concepto de inteligencia artificial, por ejemplo. Son datos que se llaman técnicamente no estructurados, no tienen estructura para que la gente entienda, no se pueden colocar en filas y columnas en una planilla Excel. Entonces esos datos, antes de ser procesados para transformarlos en información, tienen que darle estructura. Y ahí Víctor, cuando se le... perdón, ¿y dónde se produce esta desigualdad, esto que decíamos, esta segregación? Lo que operan los privilegiados, ¿no es cierto? Tal vez los humanos transforman, interpretan esos datos y las máquinas quedan para las grandes masas. ¿Puede por ahí la cosa? Sí, sí. Es interesante, ahí hay un personaje muy relevante que se llama Cathy O'Neil. Cathy O'Neil es una matemática de Harvard, ¿no? Todos sabemos lo que significa Harvard en el mundo de las carreras y en el mundo educacional. Y Cathy O'Neil se da cuenta a través de la matemática, empieza a aplicar la matemática y se da cuenta de que el uso del Big Data, justamente como tú decías, crea desigualdad. ¿Por qué? Porque ahí está Cathy O'Neil, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos una llamada telefónica, por ejemplo, y nos piden un ID, que en Chile sería el root, ¿no es cierto? Inmediatamente los sistemas computacionales de las empresas hacen una segmentación de quién tú eres, te identifican. Y entonces, si ellos identifican que los datos que están asociados contigo son datos de un buen cliente, entonces inmediatamente va a dejar de sonar esa musiquita tediosa que tienen los teléfonos y te van a comunicar con una persona y te va a decir que tú eres un cliente premium, qué sé yo. En caso contrario, si la segmentación que te dieron estos datos te dicen que no eres un buen cliente, entonces te van a poner en espera, te van a poner en una cola o en una fila B, por decirlo. Sí. Bueno, ahí está, pues los privilegiados son analizados por personas, las masas por máquinas. Esta doctora en matemáticas de la Universidad de Harvard. Bueno, y esto es un tema global, ¿no? Estamos hablando de una realidad mundial. Sí, es una realidad mundial. De hecho, hay dos ejemplos que tú tienes por ahí que podría mostrar, que tienen que ver con dos países, que uno de ellos es una potencia mundial, que es China, y otro es, aquí muy cerca también coincide, Chile. En Chile nosotros somos discriminados, por ejemplo, por el DICOM, que tiene que ver con el Big Data, justamente, ¿no es cierto? Hoy día los datos, como bien dice ahí, nos segregan más que nunca. El DICOM hace justamente que las organizaciones nos discriminan. Si nosotros tenemos mal DICOM, no nos van a dar un crédito, por ejemplo, no nos van a abrir una cuenta corriente, vamos a tener que tener una cuenta Banco Estado, una cuenta Vista, etcétera. Y eso también ocurre en China. En China, hoy día, tal como ocurre hay también una imagen que tú tienes por ahí de una serie que a la gente le gusta tanto, la serie que hoy día están tan de moda en Netflix, que se llama Black Mirror. Ahí está. Esa es el primer episodio de la tercera temporada de Black Mirror, donde te diferencian por un ranking. Ahí parecía ficción esto en 2016. Hoy día es una realidad. Hoy día en China ocurre exactamente lo que muestran en ese episodio de Black Mirror. Y no solamente con las personas, sino que también con las empresas. ¿Ya? Se llama el puntaje social. Entonces, si tú no tienes un buen puntaje, independiente que tengas los recursos tal como ocurre en ese episodio de Black Mirror, si no tienes aunque tengas los recursos para comprar un pasaje en avión, por ejemplo, si tú tienes un mal ranking, un mal puntaje social, vas a tener que usar otro medio de transporte. Y lo mismo las empresas, aunque tengan grandes capitales, si no están cumpliendo con ciertas normativas, por ejemplo, con su relación con el medio ambiente, etcétera, van a ser discriminados. Ahí está mostrando una imagen muy interesante que indica que un 55% de las personas en Chile no pueden acceder a créditos justamente por este problema de la discriminación que ocurre con el Big Data. Y esto no solamente ocurre en términos financieros, ocurre también en términos generales. Por ejemplo, en Twitter, en la plataforma Twitter, hay discriminación. Hay discriminación porque justamente nosotros creamos un perfil con nuestros datos y nos discriminan con respecto al perfil que nosotros tenemos. ¿Cierto? Sí. Ese es un punto. Oye, perdón, los países están inmersos en esta realidad también, esto de la información, la inteligencia artificial. Bueno, todo esto confluye, ¿no es cierto? Se mancomuna, digamos, los términos con la realidad. Por ejemplo, algunos países, ¿tienes algunos ejemplos que estén trabajando con esto y que hagan este tipo de segregaciones? Mira, hay dos realidades
yo te comentaba Chile, pero porque estamos en Chile. En realidad, Chile está muy lejos todavía de ser un gobierno digital. Pero hay realidades muy, muy interesantes, ejemplos de países como, por ejemplo, Nueva Zelanda, como, por ejemplo, Estonia, como, por ejemplo, Corea y como, por ejemplo, China. Particularmente, Estonia, por ejemplo, es un país súper interesante porque hace 30 años Estonia era un país pobre, ¿no? Era un país que pertenecía a la Unión Soviética y desde hace unos 3 años atrás ya se convirtió en un país digital. Todo está digitalizado, tú no tienes que ir a hacer trámite a ninguna organización, toda la firma digital ya es un hecho, y eso demuestra que los gobiernos pueden ser digitales, ¿no? Esa es una demostración, y hoy día es un país que tiene una conducta virtual, una conducta digital enorme. Lo mismo ocurre con Corea, y lo mismo ocurre con China, como mostramos ahí. Era justamente lo que les mencionaba, eso que está arriba de este ranking social. Sí, bueno, es increíble, esa es la realidad. Aquí se está trabajando también el concepto de inteligencia en transformar datos en información. ¿Cómo estamos acá, Víctor? ¿Cómo estamos trabajando? ¿Estamos a la par? ¿Qué pasa con los científicos? Veíamos el tema del agujero negro, ¿no es cierto? Con fotografías muy importantes, la ciencia. En términos generales, ¿cómo está Chile en este escenario? Sí, súper interesante. Mira, en términos de Latinoamérica y el Caribe, ¿no es cierto? Que es la región donde estamos inmersos, Chile está bastante bien en los distintos ámbitos. En términos del gobierno, ¿no es cierto? Está dentro de los 3 países que tiene digitalización, de los más importantes, entre ellos está Uruguay y Brasil. En términos de la universidad, también. En términos de la conducta social, también. En términos de la empresa, también estamos bastante bien ahí entre los 5 países de América Latina y el Caribe, que no sé, más o menos unos 15 países. Sin embargo, si damos una mirada fuera de nuestra región de Latinoamérica y el Caribe, estamos bastante pobres, estamos bastante mal. Solamente estamos superando en estadísticas oficiales de la OCDE, estamos superando al África subsahariana, para que tú tengas una idea. En términos de investigación estamos muy atrasados. Oye, perdón, esto de los científicos que también confluye, ¿cómo esto de los datos, de la Big Data, ¿no es cierto?, permite estructurar una realidad que no conocemos, que es inmaterial, como el ejemplo de los científicos con el agujero negro? ¿Cómo se explica eso, Víctor? Bien, mira, lo que pasa es que hoy día tenemos tanta tecnología, hay una estadística muy relevante, sabemos que son 8.000 millones de personas en el mundo y se cree que un 50% está conectada a Internet. Eso significa que cada persona en promedio tiene 2,5 dispositivos, ¿ya? Yo, por ejemplo, aquí tengo mi computador, tengo mi celular al lado, tengo mi reloj inteligente. Entonces hay una masificación de los datos, ¿ya? Y eso se puede ver, como tú lo mencionabas, desde el punto de vista negativo, cómo influye la democracia, la discriminación, pero también se puede ver, como tú bien mencionabas, en la parte positiva. Por ejemplo, el Big Data ha ayudado enormemente a que la pandemia no haya sido peor de lo que fue. Porque gracias a los datos que publica John Hopkins, por ejemplo, el Wikipedia, el New York Times, un conglomerado ahí que se formó, permitió que se vaya informando a tiempo real lo que está pasando con la pandemia. Y en el caso del Big Data, que ya es una noticia un poquito antigua del año pasado, efectivamente la primera fotografía de un agujero negro que se pudo lograr, ahí está, deben recordar esa imagen que apareció en todos los medios de comunicación, se logró gracias al Big Data. Y Chile tuvo una participación muy importante, porque recuerden que el gran porcentaje de los observatorios astronómicos están aquí en Chile. Ustedes ahí pueden ver. Y esa fotografía, entre comillas, porque no es una fotografía como la que nosotros podemos tomar con una cámara, sino que es una fotografía que se crea con millones y millones de datos, más datos reales y datos simulados. Entonces aquí hay un gran aporte del Big Data al conocimiento científico. Sí. Oye, los datos son más importantes que los productos. Fíjate que estaba revisando la exposición que tú hacías mención también, que participaste claramente, y tú sacaste algunos pensamientos, algunas reflexiones. Por ejemplo, los datos son el petróleo del siglo XXI, ¿no es cierto? Y Analytics, su motor de combustión. Peter Sondergaard, ¿no es cierto? Que lo tienes como amigo también en LinkedIn. Sí, así es. Somos amigos de LinkedIn en esa red social. Sí, mira, lo que pasa es que hoy día los datos son tan relevantes y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Cuando nosotros entramos a un sitio web,
una de las primeras cosas que nos aparece dice, este sitio web opera con cookies. Dice. Mucha gente dice, ah, galletas, qué rico. No, no tiene que ver con esto. Las cookies son simplemente nuestro historial, hoy día la palabra de moda, trazabilidad, nuestra trazabilidad digital, qué sitios web hemos visitado. Y entonces cuando nosotros casi no tenemos alternativa, le tenemos que dar que aceptamos las cookies, porque si no las aceptamos tenemos que ir a llenar un montón de contratos y cosas complicadas. Entonces las aceptamos directamente y si no, no podemos acceder. Y cuando las aceptamos damos acceso a nuestros metadatos, los que decíamos recién. Y estos metadatos lo que nos permite a las organizaciones es tener acceso a nuestro historial y por eso que nos ofrecen productos. Que no les parezca extraño si ustedes tienen un computador abierto y dijeron, por ejemplo, hoy que ganas de comerme una pizza, e inmediatamente te empiezan a llegar avisos de ofertas de pizza. Suele suceder. Bueno, o sea, eso no es un mito, es verdad. Tanto las imágenes como el sonido están siendo captadas por los computadores y a través de sistemas de inteligencia artificial están siendo enviadas a las organizaciones para que nos hagan publicidad. ¿Cierto? Oye, Víctor, bueno, en esta exposición, por ejemplo, hay cosas tan increíbles, ¿no es cierto?, que son del día a día, que uno debiera de conocerlas, pero uno ahí refleja que todavía nos falta mucho incorporar lo que está sucediendo con la Big Data y con la inteligencia artificial y con el business también, ¿no es cierto?, con todo lo electrónico. Bueno, estamos en el tema del Cyber Day, entonces obviamente el comercio electrónico la lleva indudablemente, pero por ejemplo tú hacías ponías un ejemplo que me parece muy interesante. ¿Qué tiene que ver la cerveza con los pañales? ¿Cómo podemos explicar eso, no es cierto? Y cómo esa información se canaliza y llega a ser tan relevante. Sí, bueno, esa idea la tomé del Congreso del Futuro que se desarrolló ya un año atrás, fue del 2020. Y claro, ellos hacen esta llamativa de atención, ¿qué tienen que ver las cervezas con los pañales? Bueno, efectivamente, casi parece un chiste, pero es verdad, las esposas mandan a sus maridos a comprar pañales al supermercado y entonces, usando el Big Data y todo este conocimiento, lo que hacen los supermercados es colocar al lado de los pañales la cerveza, ¿cierto? Y entonces, todo esto es layout, esta configuración, los supermercados las conocen. Y entonces en las consolas, ¿no es cierto?, colocan ahí los productos que están relacionados, ¿no es cierto? Entonces, claro, al final el hombre termina llevando cerveza y se olvida de los pañales y llega a su casa y le llaman la atención. Pero tiene mucho que volver después. Claro. Oye, volviendo aquí a Cathy O'Neil, que tú la rescatas, digamos, en varios pensamientos aquí, los estadísticos, ustedes utilizan los errores para enseñar a sus modelos y hacerlos más inteligentes. Concepto de aprendizaje, ¿no? Así es. Fíjate que la inteligencia artificial, bueno, se llama inteligencia artificial porque no es una inteligencia humana, ¿no es cierto? Y es porque se basa en un concepto que se llama el aprendizaje. Los sistemas de inteligencia artificial van aprendiendo de su experiencia y van mejorando su conducta efectivamente en términos de lo que ellos aprenden. El problema aquí en la inteligencia artificial es que ¿quién es responsable de la información que se genera a partir de la inteligencia artificial? Y aquí hay un concepto que es el black box, la caja negra, que es justamente este paso intermedio entre los datos que nosotros le vamos entregando al sistema de inteligencia artificial y la salida que nosotros obtenemos, que es la conducta que nos entregan los sistemas en función de los datos. Entonces, esa caja negra es un secreto muy bien guardado por las organizaciones y no quieren que las conozcamos porque si nosotros las conocemos vamos a poder hacer alguna intervención en esta inteligencia y eso es un tema que en la academia nosotros tenemos que estudiar. Te quiero preguntar también por los algoritmos. Siempre se está hablando, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos sintetizarlo y explicarlo fácilmente con perita con manzana, Víctor? Bueno, un algoritmo es un conjunto de pasos que lleva a un resultado, a una salida, que es más o menos lo que te explicaba. Entonces, ¿qué hacemos con estos algoritmos? Bueno, lo podemos usar para describir, es decir, qué es lo que está ocurriendo, lo podemos usar para diagnosticar cómo suceden las cosas, para predecir. Hoy día, aquí me voy a tomar un minuto para explicarte algo que es muy interesante y que afecta a todos nosotros, que es el pronóstico meteorológico. Hoy día dijeron que iba a haber un frente de mal tiempo y yo aquí en Valparaíso estoy viendo
que hay un sol espléndido. Lo que pasó es lo siguiente, esta predicción que se menciona ahí con los algoritmos. Lo que ocurre es que las predicciones meteorológicas hace poco tiempo atrás, antes de la aparición de la pandemia, eran muy precisas, casi sin error. ¿Por qué? Porque los sistemas meteorológicos utilizaban datos de los aviones. Y entonces los aviones, había miles de aviones en el espacio que estaban enviando datos a los centros meteorológicos. Hoy día, como tú bien sabes, debido al COVID, el transporte ha disminuido enormemente y entonces los sistemas de predicción de estos algoritmos tienen mucho error debido a que no cuentan con esos datos que envían los aviones. Entonces los algoritmos hoy día son muy importantes, los usamos, cuando utilizan ustedes hoy día, en lugar de hacer una reserva en un hotel, la hacen en Airbnb, ¿no es cierto? O en lugar de llamar un taxi, usan Uber, o en lugar de buscar un video, usan YouTube, o etcétera, lo que tú estás mostrando ahí. Estamos usando los algoritmos sin saberlo. Los algoritmos son procesos de aprendizaje. Cuando entramos, por ejemplo, a Spotify a escuchar una música, y él nos sugiere, le pedimos música y él nos sugiere. ¿Por qué? Porque el perfil que nosotros tenemos es similar al perfil de muchas otras personas que ya han escogido un tipo de música. ¿Te fijas? Lo mismo pasa con todas estas plataformas de Airbnb, de Netflix, de Amazon, que nosotros vamos a hacer una compra y dice, a usted también le podría interesar este otro producto, porque personas que han comprado tu producto también han hecho otras cosas. Entonces, esto de los algoritmos es eso, son pasos, ¿no es cierto?, que uno va realizando iterativamente, en este caso la inteligencia artificial, para ir mejorando la información que genera. Ya, y estamos también hablando de la economía digital, ¿no es cierto?, de estos tiempos, todo lo que nos estás señalando. Esto ha motivado también el 5G, ¿no? Sí, bueno, es un tema súper relevante, porque hemos hablado del Big Data, hablamos de este agujero negro, y eso se produce porque grandes volúmenes de datos están siendo generados. Pero hay un gran problema que tienen las personas comunes y corrientes, y es que no tienen esta capacidad de transmitir los datos a través de Internet porque tenemos un Internet limitado. Bueno, eso va a cambiar. Chile ya está licitando las redes 5G, que pocos países están en esta condición. No sé si ustedes saben, pero desde China, por debajo del mar, y desde California, por debajo del mar, está a través de la fibra óptica, se está llevando un cable, un barquito está acarreando un cable que va a llegar a Valparaíso, exactamente, al puerto de Valparaíso, y vamos a tener muy pronto este acceso a las redes 5G. ¿Qué son las redes 5G? Bueno, ustedes ven su teléfono y ven red 3G, 4G. Las redes 5G simplemente son un Internet de alta velocidad que van a permitir que todas las personas estemos prácticamente conectados 24/7 y los 365 días al año. Eso significa que, por ejemplo, las personas van a poder estar conectadas con los semáforos, van a poder conectadas y van a crearse las llamadas ciudades inteligentes, las Smart Cities. Y todo esto tiene que ver justamente, Jorge, con lo que tú estás mostrando ahí, con la llamada transformación digital. El machine learning, el aprendizaje de máquinas, que es la base de la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, que son simplemente sensores que a través de la red eléctrica y a través de la red de Internet están enviando señales a un centro de datos y esos datos posteriormente son procesados. Oye, bueno, hoy día los datos son tanto o más relevantes que los productos y los servicios de las organizaciones. Eso es lo que dijimos también, es increíble esto. Así, eso tiene mucho que ver con lo que acabamos de decir de las cookies, ¿cierto? Cuando en realidad hoy día las empresas tendrían que preocuparse más de los datos que de sus propios productos, ¿cierto? Y de la calidad del servicio que están entregando. Los datos son más relevantes. Oye, Víctor, a ver si dejamos para la próxima, ¿cuál es la diferencia entre Big Data, Data Science, Data Mining, el Business Intelligence? Bueno, lo hemos tocado en todo caso de manera somera, ¿no es cierto?, en esta conversación. Muy interesante. Ahora, uno también desde la mirada lega, ¿no es cierto?, ¿cuál es el respaldo, el resguardo que tiene uno como ser humano, digamos, como individuo, de tener esta vertiginosa información a la luz pública de todo el mundo, de todas las empresas? ¿Tenemos un resguardo legal, valórico, ético? Mira la pregunta. Súper interesante. Mira, es una pregunta que frecuentemente me hacen en las conferencias. Y es porque realmente hay muy poco. Ni siquiera en los países del primer mundo, como Europa, los países escandinavos que están a la vanguardia en esta conducta social, ¿no es cierto?, y política, ni siquiera ellos tienen legislado. Este es un gran tema. En el gobierno
en el Congreso, perdón, hace un montón de tiempo que hay una ley de privacidad de datos que ha sido mantenida ahí y que no se ha legislado. En realidad estamos indefensos, estamos realmente indefensos frente a todo este acceso. Por un lado se pide que los datos sean abiertos, qué sé yo, pero por otro lado la privacidad está siendo permanentemente violada. Fíjate que hay un concepto que lo desarrolla Elon Musk. No sé si saben quién es Elon Musk, pero es el segundo multimillonario después de George Bezos, que es el dueño de Amazon. Elon Musk está liderando varios proyectos digitales súper interesantes y uno de ellos se llama el link, así, simplemente. Y el link tiene que ver con una conducta que es insertar en nuestro cerebro un link que va a permitir hacer telepatía conceptual con otras personas. Es decir, dos personas que tengan inserto este link van a poder comunicarse sin hablar, ¿ya? Bueno, eso tiene su lado negativo y su lado positivo. El lado positivo es que se cree que con eso se va a mejorar el problema del Alzheimer, ¿ya? Pero el lado negativo es que la privacidad, imagínate, que alguien sepa lo que yo estoy pensando. Entonces, esto es un tema para largo, lo de la privacidad de los datos, y no está legislado. Estamos muy indefensos. Una telepatía abierta, digamos, ese link. Imagínate. Oye, Víctor, lo vamos a seguir conversando, nos parece muy interesante. Víctor Leiva, de la Escuela de Ingeniería Industrial, estadístico, ¿no es cierto?, de profesión, muy relacionado con todo lo que hemos conversado en el día de hoy, que nos abre perspectivas, pero insospechadas, como ya lo sabemos. Víctor, te quiero agradecer y ya tendremos oportunidad de retomar el tema. Gracias a ti, Jorge. Claro, siempre dispuesto a que conversemos y tengamos oportunidades para dialogar de esto. Muchas gracias por la invitación. Genial, muchas gracias, Víctor. Nos quedamos entonces con esas reflexiones, con estos desafíos, que la modernidad, que los nuevos tiempos, que la digitalización, que el Big Data, que toda esta sociedad 5.0 nos llama a entender, indudablemente. Gracias por la sintonía, nos estamos despidiendo de este encuentro de todos los viernes, donde la Universidad Católica de Valparaíso le cuenta lo que está haciendo en distintos ámbitos del quehacer. Vamos a identificar a UCB Televisión, que transmitió este espacio también, UCB Televisión, con el canal digital cultural abierto, gratuito y de calidad, por supuesto, en Santiago, Valparaíso, Puerto Montt y en La Serena. Y UCB Radio 103.5, señal online, ucbradio.cl. Grandes programas para una gran compañía 24/7. A usted, que esté muy bien, cuídese mucho. Nos encontramos 7 días más. Buen fin de semana.